Muy buenas noches. Buenas noches. Saludo y un agradecimiento a todos los amigos que nos acompañan en este nuevo programa de Cero Silencio con el Gocho Oficial. Hoy particularmente tengo que agradecerle a todos los que nos han dado la confianza porque superamos los 10,000 seguidores en TikTok, que se dice fácil, pero salga a levantarlos y súdelos. Pero además de eso, hoy, 13 de enero del 2025, lunes, estamos exactamente a una semana para la toma de posesión del Catire. En Estados Unidos le llaman el evento de la inauguración presidencial. Y para todos aquellos que le hemos hecho fuerza a que la sensatez y la decencia vuelva al planeta, es para celebrarlo. Los que le estaban apostando en contra, que se jodan. Pero nosotros, yo más feliz que una lombriz. Y para eso les dejo al amigo don Alberto Perón Cero Silencio para que nos dé su opinión inicial. Bueno, primero de todo, felicidades, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo aquí feliz de estar con ustedes y también celebrarle aquí al Gocho la marca de los 10,000. Eso es algo muy positivo. Eso lleva muchísimo trabajo, señores, y yo quisiera decirle a la gente que esto no es soplar y hacer botella. Prepararse para dar opiniones, para dar estimados, para dar de verdad un análisis serio con todos los contactos y poner en conjunto todas esas piezas de ese ajedrez no es fácil. El Gocho es un maestro, es un ninja, ¿ok? Y de verdad que hay mucho que aprender. Bueno, aquí estamos y de verdad que sí, efectivamente estamos a días, ya menos de una semana. ¿Cuántos días dijimos? 4 días, 5 días. 7 días. 7 días, exactamente. Lunes a esta hora estamos exactamente, 7 días. Hoy es 13, estamos llegando a una fecha que nos la sudamos, nos las peleamos, bastante noches no dormimos. Y yo hasta el 6 de enero, la verdad que no cerraba uno de los ojos. Sigo con el otro ojo abierto durmiendo porque quisiera ver que el día 20 de enero no haya ninguna repercusión. Noticias que tengo son que son más de 250,000 personas con ticket pagado para estar presente ahí en ese anfiteatro, a ver cómo el Catire le mete la mano a la Biblia King James, la apoya allá arriba y juramenta de hacer América grande nuevamente. Bueno, ¿Okay? Quizás hoy, luego de haber sufrido lo que fue todo el esfuerzo de la campaña del 2020, en la cual usted se fajó como los buenos cuando estaba con el Grupo Vara, y después de haber ido a Washington y de haberse salvado por un pelo de que se lo cargaran y lo metieran en ese chicharrón, y después de haber pasado los 4 años con este viejito dormilón que lo que hizo fue traer atraso al planeta. Total. No solo a los Estados Unidos, al planeta. Total. ¿Ok? El relajo de la entrega de Afganistán, la sinvergüenzura de levantarle las sanciones a los iraníes para que se llenaran de plata para que hicieran el atentado en Israel. La debacle cubana, no se olvide. La debacle cubana de haberle permitido a estos bichos que luego de que les levantaron las sanciones, el régimen castrista cubano ha hecho música en todas partes. Pero además, haberle levantado el pote para que este malandro de Putin se llenara de billetes. Porque ¿qué pasó? Que como cambiaron la política energética de los Estados Unidos y dejaron de producir, entonces el precio del petróleo subió. ¿Y quién se forró de real para apertrecharse de dinero para invadir Ucrania? El malandro Vladimir. Y todas esas cosas son responsabilidad de estos irresponsables, que unos dicen que es el viejito dormilón y otros dicen que es el staff de la Casa Blanca y otros dicen que es el pintado de Chicago. Pero llámelo como usted quiera, han sido 4 años de oscuridad en el planeta. Pero afortunadamente el santo se les volteó por 2 eventos, que fue la compra de Twitter por parte de Elon Musk y el triunfo de un bravo como Javier Milei en la Argentina. Y eso lo volteó todo. Eso
Absolutamente. sobre todo en el planeta, y sobre eso quería escuchar su opinión, don Alberto. Bueno, regresamos a Washington. Vamos a ver si otra vez vamos al ataque y vamos a celebrar a lo grande este 20 de enero con la esperanza de que no haya ningún ultraje, de que no haya ninguna violencia. Yo ya después que lo certificaron el 6 de enero, yo diría que vamos bastante con calma. Hay Guardia Nacional, hay seguridad, hasta los tequeteques, hay rejas, hay esto, hay aquello. Eso se está organizando y todo el mundo prometió colaborar. Los malos, algunos de la película ya renunciaron, otros no están involucrados y sí parece que el miedo es que puedan haber unos agentes o unos lobos solitarios, debido a que, por ejemplo, ya se había hablado, y esto no es para meter miedo, es que no es cuestión de miedo, es cuestión de estar alerta, ¿sabes? Y esa alerta es muy importante porque así no nos agarran con los pantalones bajados. Pero ya, por ejemplo, en el funeral de Carter, en la redoma del silencio, que es la redomita que llega antes a llegar al sarcófago ahí, hubieron dos eventos distanciados donde la policía y los involucrados lograron efectivamente parar cualquier cosa. Uno tenía bomba, otro tenía un machete y unos cuchillos. Ande a ver usted. Uno quería volar el carro, no lo lograron. Bueno, esas son cosas. Imagínense lo que puede pasar cuando hay 250,000 personas más otros 25,000 en efectivo, militares, agentes, orden, ley, policía, todo lo que pueda haber. Muy bien. En cuanto a lo que decía el Gocho, que es un resumen de éxitos, yo llamo, de lo que puede hacer lo que fue la administración de Biden en estos 4 años, donde, repito, cómo no, quitó inmediatamente, había jurado no cerrar el pipeline. Ni siquiera 24 horas que había entrado a la oficina, cerró el pipeline y nos quitó la hegemonía de la independencia energética. Obviamente, señores, no se necesita hacer un master degree en economía para poder tener un doctorado en economía y más para entender que en el momento que el precio de la gasolina se dispara por la ausencia de oferta, ya llega un momento donde evidentemente 100,000 familias se quedaron sin trabajo, centenares de pueblos se quedaron completamente fantasmagóricos, el precio de la gasolina se disparó y al dispararse... 1.80 y llegó hasta 4.30. Sí, y el hombre tuvo, y perdóneme la palabra porque no hay otra manera de describirlo, los cojones de decir una vez, y lo dijo también en el State of the Union Address, que en español se diría el anuncio... El discurso del Estado de la Unión. Exactamente, del Estado de la Unión. Que es el discurso de la memoria y cuenta presidencial. El hombre tuvo la esférica de decir, cuando yo llegué y me senté en esa silla, ya la inflación estaba al 9%. Y tuvo la esférica de decir, yo he rebajado en 1.8 trillones la deuda, o sea, el gasto, pero ¿cuándo? Al contrario, lo elevó y estábamos todos preocupados. Ahí es donde uno dice, el Speaker of the House, el principal que invita al presidente a hacer ese discurso en el Congreso, del cual el Speaker of the House es el presidente de esa Cámara, para decirlo así, bajo invitación. Uno tiene que agarrar ese martillo, lo que llaman en inglés el gavel, ¿okay? Y darle esa mazorca ahí duro a ese escritorio, ¿okay? E igual como Nancy Pelosi le rompió el discurso y se lo tiró en la cara a Donald Trump, que eso es una pena, es un falta de respeto al presidente, nunca le hicieron nada. Ese señor tenía que darle a ese martillo y decir, señor, yo paro aquí esta discusión hasta que usted me aclare dónde y cuándo y quién fue el que bajó de 1.8 trillones cuando en realidad se elevó y por favor la inflación no estaba al 9%, en realidad estaba al 2.4%, una cosa así, que era normal. Pero lo que les quiero decir, en esas condiciones paupérrimas se empezó lo que de verdad es el descenso de Estados Unidos en cada sector, tanto internacional, porque recuerden que Trump nos entregó el mundo en paz. ¿Okay? Se habían hecho los acuerdos de Abraham, se habían hecho la paz de las Coreas. Eso es suficiente para dar no 1, sino 2 premios Nobel de la Paz. ¿Okay? Y ni siquiera se anunció eso. El acuerdo de paz en Serbia, Bosnia y Herzegovina. Imagínese usted. Pero bueno, vamos a seguir avanzando el día de hoy, porque no solo nos vamos a centrar en el evento del próximo lunes, que es la inauguración, sino que hay otros temas que quizás están en la palestra esta semana en los Estados Unidos, que son las audiencias con los candidatos a los ministerios
porque entre esos está prevista la audiencia para el señor Pete Hegseth, que va a correr para el Pentágono. Sí. Que mucha gente ha dicho misa, pero el señor John Thune, que es el jefe de la mayoría republicana en el Senado, sí, dijo que tenía los votos para aprobarlo. También esta semana es el proceso de confirmación del senador Marco Rubio como secretario de Estado. También está prevista las entrevistas para la señora Pam Bondi, que va a ser la ministra de Justicia, y por supuesto el director de la CIA, que es la otra pieza clave con la que arranca el gobierno, y también debe venir el proceso de las audiencias para el señor Bessette, que va a ser el secretario del Tesoro. Pero eso es parte de lo que está esta semana en el tintero. Pero lo que no podemos olvidar es el desastre de los demócratas, que se enterraron como partido y como grupo político luego de la chorrada que hicieron en Los Ángeles, cuando violando todo el sentido común, porque el problema es que pareciera que los tipos odian a su país, empezando por Karen Bass, que es la alcaldesa de Los Ángeles, que es una comunista procubana redomada, sí, que cada 6 meses viajaba a La Habana a coger línea esa rata, y esa rata es la alcaldesa de Los Ángeles. Que estaba de paso cuando los sucesos estaba en Ghana, en un safari, en una vuelta, estaba en una visita. La tipa fue a representar al viejito dormilón en la toma de posesión del presidente de Ghana. Okay. Pero es que ese no es el problema. El problema es que la tipa le quitó $17 millones al departamento de fuego, el Fire Department, el departamento de bomberos del condado de Los Ángeles. Pero además de eso, es que pidió quitarles 27 millones más, o sea, les iba a quitar $40 millones a los bomberos, y después se arrechan porque se queman. Pero además de eso, no hicieron las obras ni mandaron el agua de trasvase del norte de California para llenar los depósitos de agua del sistema de emergencia, y cuando 4 represas. Y cuando les cae el incendio, entonces resulta que los hidrantes estaban secos. Ahora, ¿qué es lo divertido? El segundo día se le agotó el agua, porque estaba a un nivel tan bajo que lo que habían usado la reserva. Exactamente. Pero mire, son tan imbéciles en California. Mire lo que es el paraíso Walk, que los tipos le pidieron a los estados vecinos que les mandaran todos los camiones de bomberos que pudieran. Sí, y llegaron. Entonces le llegó la gente a ayudar, y en vez de pasar la gente directo a la ciudad a apagar incendios, los mandaron a Sacramento porque había que hacerle una revisión de la autoridad de tránsito para ver si el camión calificaba para echar agua en Los Ángeles. No joda. Sí. Se te están quemando miles de hectáreas, billones, se calcula que es $500 billones la pérdida material de los incendios de Los Ángeles, y estos pavos revisando los camiones para ver si cumplían con las normas, las regulaciones climáticas. ¿Se puede hacer más, huevón? Es impresionante. Entonces, es impresionante. Esa es parte de la locura woke. En Venezuela no pasa eso, porque en Venezuela no hay nada de eso. En Venezuela lo único que funciona en Venezuela es la gente que saca el rosario y reza a ver si no se termina de joder. Porque de resto está todo jodido. Y para seguir en eso, seguimos con una agenda climática, que es lo que apoya a California, que es por una cuestión de votos, señores. No es una cuestión de, ellos sí son chéveres. No, porque como en California todo el mundo parece que se fuman un porro, y todo es el problema de las hormiguitas, los zancudos, las mosquitas, la marisota, los pececitos. Hay un pececito que parece una sardina, así larga, silver, que se llama el smitten, y eso se llama el delta smitten, es un tipo de pescadito. Bueno, tienen un rollo armado con eso, que esos pescados, si se llenan las reservas de agua a los niveles necesarios, el pescadito se muere porque no puede vivir con tanta agua o frío. Entonces, claro, hay que tener eso temperado, si no se mueren los pescaditos. Y cuando viene un incendio, no tienen los niveles de agua y se muere la gente y se queman las propiedades y no hay manera de llevar a cabo esto. ¿Pero a dónde queremos llegar con esto? No, pero es que hay otra. Si los pescados pagan impuestos, machete, resuelve el problema del pescado. Sí. Pero resulta que el que paga el impuesto es el ciudadano de California. Claro. Pero para seguir elaborando en esto, entonces, quizás lo otro interesante que pasó la semana pasada
es que los alemanes convocaron a elecciones en febrero porque la coalición del semáforo de Scholz, la Merkel y los verdes alemanes, esa coalición se hizo pipí y resulta que quedaron fuera de combate y convocaron elecciones. Y el partido de la señora Alice, la AfD, los bichos vienen subiendo con la espuma, pero las ratas de la Unión Europea, empezando por Thierry Breton, que es un francés que se debate un champú, que fue de los tipos que le robaron la elección a Rumania, pero además todos los tipos dicen, bueno, que si gana la AfD ellos no van a aceptar esa vaina. Ah, sí. Y entonces los tipos le tienen clavado una censura en toda Europa y llegó Elon Musk y le grabó un programa con Alice en YouTube, en Twitter y en YouTube, y han tratado por todos lados de censurarlo. De apagarlo. Pero la verdad que la señora es bastante humilde y sumamente sensata. Pero lo más interesante es que Elon Musk agarró y le dijo a los alemanes, hagan lo que quieran con su vida, pero yo recomiendo que voten por Alice y por AfD en la elección de febrero. Eso es lo que yo les recomiendo, por todo el cañón. O sea, entonces salieron los europeos a decir, bueno, pero es que eso es injerencismo. Ah, y cuando Soros le mete plata para comprar diputados, comprar primeros ministros, comprar jueces, presidentes, para que hagan lo que les dé la perra gana, ahí no hay injerencismo, porque Soros es de pinga. Claro, así mismo. Bueno, y yo quería otra vez, y me perdona que pasamos de Europa otra vez a California, quiero recordarle a las personas que si California se separara de Estados Unidos, tiene una potencia, tiene entradas, tiene el Silicon Valley, tiene Hollywood, tiene cuantos billonarios que casi todo el mundo tiene un negocio, está abierto, la banca, todo se desarrolla ahí. Tiene turismo, tiene medios, tiene agua, tiene mar, tiene todo, tiene bosque, tiene clima, tiene todo. Y no tienen dos dedos de frente, señores, porque están en 67 mil millones de dólares en rojo. Y si se separaran de Estados Unidos, sería una de las principales naciones del mundo. Hace 10 años sería la sexta potencia del mundo. Ahora con Gavin Newsom no sabemos dónde estamos. No sabemos dónde estamos, pero al mismo tiempo no tienen una electrical grid, no tienen una red eléctrica. La tiene Venezuela en esas condiciones donde a cada rato le están diciendo que el país se apagó porque una iguana se metió dentro de un transformador, y todas las excusas, las mismas las está dando el señor Gavin Newsom. Pero en inglés, y en un país tan avanzado como Estados Unidos, no hay una red eléctrica después de billones malgastados, porque no hay otra palabra para describir eso, porque si usted me dice, están en rojo, pero vaya, qué electrónica, qué condición eléctrica que tienen, qué maravilla, qué autopistas, qué servicios, qué atenciones. Ahí tienen homeless, ahí tienen crimen, ahí tienen de todo. Es un desastre, incendio. Trump hace 6 años ya se lo había avisado que tenían que hacer los cortafuegos, que tenían que dejar que Canadá, que hicieran un acuerdo, que les suplieran el agua, que prendieran los motores y chuparan el agua de mar, porque podrían tener desalinizadora. Okay. Todos esos billones se gastan y uno no entiende en qué cosa, porque no tienen nada. Sí, claro, se lo gastaron en porro, en jeringas y en plata para los que no tienen casa. Y para los ilegales. Y en el sistema médico de los ilegales, que los pusieron a votar. Por eso es que en California los demócratas ganan con ese margen, y que además Karen Bass es la alcaldesa de Los Ángeles, porque quien lleva las elecciones en Los Ángeles es Marmati. Claro. Ay, ¿qué tal? Pobrecito. Y Gavin Newsom, fue capaz de sobrevivir un recall, un rellamado electoral, donde ustedes me perdonen, yo soy motorizado, y en aquel momento yo me llevé una semana dando una vuelta de los desiertos. California es espectacular. El problema es que la cabeza de cholas que viven ahí y la gente que vota, pues bueno, las elecciones tienen consecuencias y ellos votaron por eso. Son 100 años que California está controlado por demócratas, por liberales. Y eso es el resultado, y no se entiende cómo puede haber ido adelante cuando está quebrada, súper quebrada. Al punto que, señores, una parte cuando uno tiene sequía es recoger la parte seca, la paja, como se puede llamar. Claro, el problema que tienen es el manejo forestal. Sí. Porque, ¿qué pasa? Está todo limitado y está todo controlado. No, el problema que tienen es que los ambientalistas dicen que si caen las hojas y caen los árboles no hay que tocarlos para que se genere
el proceso de las bacterias para que se transformen en compost. Mira, pajú. Sí, los grillos de la hormiga. Los finlandeses tienen más bosque que los californianos y dejaron de tener incendios a partir del momento en que entendieron que había que limpiar los bosques por debajo de los árboles. Claro, para que no se y los enciendan. árboles caídos para no darle combustible Claro. a que se dé un incendio y además poder utilizar los cortafuegos para poder corregir Claro. con incendios la parte, el desastre forestal. Pero la última es, lo dijo Trump, no lo digo yo. Él dice que en el norte de California tienen montañas nevadas que tienen suficiente agua más la lluvia y que si esa agua la canalizan podían regar todo el estado. Pero resulta que por el pescadito todo ese torrente de agua lo lanzan al mar. Ese es el Sí, o sea, botan el agua que necesitan. delito de estos Eso es sarnosos locos. increíble. Pero una vez que dijimos eso, yo creo que vamos a entrar un poquito en materia del problema venezolano, que es donde estamos hoy. Pues la semana pasada cerramos con un triunfo, porque Sí. podemos decir que el régimen abusó de su fuerza bruta para juramentar a este narcotraficante, asesino y balurdo mala clase del hediondo del Bobo de Cúcuta, y lo juramentan delante de dos ratas que son el borracho pedófilo Daniel Ortega y el asesino rata infeliz De Canel. de Díaz-Canel. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el día 9 la señora Machado convoca un evento y le sale todo el país y le salen los venezolanos por todo el planeta a manifestarse en favor de que se juramentara el presidente González. En esa jugada, la señora Machado, cuando se retira del sitio, la capturan, la golpean y vimos la primera acción del presidente electo Donald Trump cuando agarró y puso a los republicanos a moverse, y el senador Rick Scott y la diputada María Elvira. o representante María Elvira Salazar en español le dijo a los chavistas y a los cubanos: si no la sueltan los invadimos. Y a los 10 minutos el desespero de dejar a la señora Machado, sí, y le entregaron. Esa es la verdad. Según el recuento de María Corina, cuando ella estaba entre los dos policías que se le habían llevado en la moto, ella pensaba que la iban a matar o que ya de allí en adelante no iba a salir. Y antes de llevar a Baruta, yo creo que era donde ella decía que la iban a llevar, creo, llegó un momento que pararon. Ella se dio cuenta que había un dron que estaba volando, que ellos miraban arriba, y llegó un momento que por el teléfono dijeron: suéltenla. A ella le devolvieron el teléfono y ella se bajó de la moto, golpeada, dolida, etcétera, etcétera. Pero fue un momento fue como un milagro, ¿ok? Y eso es, ahora, a donde voy, la decisión de Maduro del momento que recibió la llamada fue de 30 segundos. Inmediatamente decidió: suelten a la señora. ¿Qué indica? Que bueno, en medio de esa desagradable situación, yo creo que no hacía ni siquiera falta testear de lo que son capaces de hacer en su acorralamiento, en su desesperación, en su desunión, en su desbarajuste, en su miedo. Pues bueno, efectivamente se testeó el mundo, la reacción del mundo, para que pero el mundo antes, porque después reaccionó también Edmundo diciendo lo que tenía que decir. Pero Italia, por ejemplo, fue el primer país que inmediatamente hizo la primera conexión exigiendo, y de ahí en adelante el Congreso de Estados Unidos, etc. Donde también ahora, a través de Rick Scott y con Johnson, Speaker of the House, están llamando mundialmente a presionar en La Haya al juez Khan, que ya está bueno del Patek Philippe que lleva aquí en el brazo, que ya está bueno de todos los años que lleva pensándolo si hubo un ultraje o no en Venezuela, que termine de dictar, porque o brinca o se encarama, y necesitan de verdad coordinar y dictar detención para Maduro. Lo que está clarísimo de la acción del Congreso americano es que ya le dijeron a Karim Khan: o usted se pone a derecho y hace su trabajo, pero el Congreso americano le va a abrir una investigación, claro, y le vamos a sacar la alfombra del piso a la ONU y a la Corte Penal y a todo lo que usted representa, y además le vamos a presentar un caso en los Estados Unidos para que se ponga las pilas. Eso es una de las amenazas de Johnson. Pero quizás lo otro interesante es
que la noticia que publicaba La Patilla el día de hoy, donde aparentemente consiguieron pruebas escritas de los acuerdos entre Iván Márquez de la Segunda Marquetalia, es decir, un narcotraficante guerrillero de la FARC, junto con el Bigotón, para negociar y canjear Nevazúcar por armas y pertrechos para la guerrilla y además para mandarla para los Estados Unidos. Eso en perfecto español no es más que una conspiración terrorista para amenazar a los Estados Unidos. Y eso entra dentro de la ley patriota, y esos son los mismos argumentos por los cuales mandaron a joder a Osama Bin Laden y a Al Qaeda, y por eso vemos que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Biden le subieron la semana pasada, sí, después de que capturaron a María Corina, a 25 millones de dólares por la cabeza del Mión del Furrial, del Bobo de Cúcuta, y 15 millones por el Sarnoso de Padrino. Detallito. Pero hay que recordar que por Osama Bin Laden, que mató 3.000 americanos, sí, en las Torres Gemelas, pagaban 25 millones. Bueno, así pero que también hay un efecto inflación. Acuérdense hace cuántos, sí, años fueron. 2002 habrá. Esos 25 millones 25 hoy. Son 25 por duda el pescuezo de esta rata. Claro. Pero lo más entretenido es que esta semana abre fuego el senador Rick Scott pidiendo, exacto, que fuera así, que suban a 100 millones de dólares por la cabeza de esta rata, y eso indica que le van a seguir dando vuelta a ese tornillo. Le quería decir, pero yo ya veo que, por ejemplo, Simonovic, ¿ok? Y yo oigo que por ahí estás tocando, pero se estaba también planteando la idea de poder dar esa determinación de que el que entregue a Maduro se le perdona cualquier condición, cualquier situación y cualquier pecado. Eso a mí me parece fabuloso, interesantísimo, porque eso abre las puertas hasta los carteles, que pongamos que hay un jefe de cartel que diga, yo como que me quiero retirar, que yo considero a Maduro y a mí me perdonan todo esto, yo con muchísimo gusto. Le dan inmunidad, okay, a los chochetes. Exactamente, así que eso es lo que... Pero otra cosa que yo creo que deberíamos tocar hoy es el tema de que, insisto, la señora Machado ha tenido un temple de titanio. Total. De llevar el curso del juego. Uh-huh. Pero hay que ayudarla. Y parte de ayudarla es decirle donde uno observa que se están cometiendo pifias. ¿Por qué? Porque para triunfar contra los sarnosos de la corporación del mal, que son los comunistas chinos, rusos, cubanos, norcoreanos, nicaragüenses, bolivianos, más las ratas venezolanas, hay que hacerlo bien, porque estos tipos haciendo la maldad son muy buenos. Absolutamente. Entonces uno no puede cometer bobadas, como por ejemplo, yo insisto que el presidente González se tiene que juramentar. Total. Fuera. Sí. Hay un argumento. No solo legalmente, sino que es un factor psicológico para el público que sigue diciendo, bueno, y entonces... No, pero hay dos cosas. Una, el presidente se tiene que juramentar. Claro. ¿Por qué? Porque de nada sirve seguir invocando las leyes venezolanas cuando en Venezuela no hay Estado de Derecho. Lo que hay es una realidad de hecho. Bueno, si los hechos indican que el presidente constitucional no se pudo juramentar en Venezuela porque estos tipos patearon la mesa, pues que se juramente bajo una mata de mamón, mala leche. Punto 1. Punto 2. Yo creo que todo el esfuerzo que hizo la señora Machado por quedarse en Venezuela para demostrar lo que ella quería demostrar, si ella misma a mí no me tenía que demostrar nada. Desde el momento en que ella ganó la primaria, para mí ella era la candidata presidencial y iba a ser la presidente. Total. Pero desde el momento en que no la dejan correr y que le trancan el juego, yo he insistido hace mucho tiempo que no hace un coño en Venezuela. Pero más allá de eso, bueno, ella decidió qué hace. Bueno, esa es su decisión. Pero hoy, la verdad de los hechos indica que ya en Venezuela no tiene nada que hacer, porque electoralmente no hay nada que hacer, legalmente no hay nada que hacer, y lo que tiene que irse es a rosquear. Y por eso yo insisto que la señora Machado tiene que agarrar, irse por una trocha y volarse. Y presentarse en los Estados Unidos a rosquear. Y juramentar al presidente González. ¿Y por qué tiene que juramentarse? Por una sencilla razón.
La señora Machado no tiene que venir a rogarle a nadie por fondos para la causa venezolana. ¿Por qué? Porque si el presidente se juramenta y ella se juramenta como vicepresidente, tiene de inmediato el poder de disponer de Citgo. Y ahí está la plata para montar el gobierno. No hay que jalarle bolas a nadie, ni pedirle a Soros, ni pedirle a USA, ni a nadie. Ahí está la plata para que monte el gobierno. Pero eso pasa en el tanto y en cuanto el presidente se juramente. Sí. Y ella se juramente. Porque eso del presidente, electo, dándole órdenes a los militares, les pintan una paloma, mano, se burlan. Sí, los militares hacen caso en la medida en que usted califique. Pero si usted no califica, no le van a parar, le copio, ¿no, Alberto? Bueno, a mí lo que yo quería era aclararle también a todos esos detractores o la gente que no termina de entender. No, pero es que él lo tiene que hacer en Venezuela, porque María Corina nos dijo que el día 10 vamos a cobrar. Y, señora, María Corina no dijo eso. Ella dijo que es hasta el final. Hay ciertos sucesos que se explicaron que iban a suceder el día 10. Se explicó porque había que esperar hasta el día 10, porque constitucionalmente se tiene que juramentar el presidente electo, y el señor se fue a poner la banda a las 7:30 de la mañana. Se está hablando de que el video que se ve está artefacto, porque parece que él había hecho eso antes, y ahí estaba Canel y el otro. No hubo presencia de ningún presidente. Hasta los rusos no mandaron a nadie oficial. Mandaron no a fue cualquier lavaperro. Al bebé del baño del piso 4 del Kremlin. Y yo lo que quiero decir a los detractores de esto, que no terminan de entender la importancia, no importa, lo acaba de decir el Gocho, hasta debajo de una mata de mamón, que la vestimos como oficial, seguramente a este señor y se vuelve presidente de Venezuela. La parte que a mí me molesta muchísimo es cuando dice que no, que si no lo hace en Venezuela, entonces resulta ser un Guaidó cualquiera. Señores, el que hace una comparación entre lo que era la posición de Guaidó, falsa, no, todo lo que lo quieran llamar, pero era interino, contra un presidente electo por 8 millones de venezolanos, en el proceso que hemos vivido, y con detrás el mundo entero, que en parte lo tenía también el otro desgraciado, y no lo aprovecharon, más bien lo desaprovecharon y eran falsos. Se agarraron el maletín, en cambio de agarrar el bienestar de Venezuela, prefirieron arreglarse hoy y todavía anda dando vueltas. Y es un mérito que yo quiero decir a María Corina Mosca. Ella está muy nerviosa y por ahí ven la foto de Leopoldo López, esta gente que sigue paseando, tratando de que una vez que se dieron cuenta que la sala de máquinas de los demócratas se llenó de agua y el barco se hunde, bueno, las ratas tratan de brincar de un barco al otro y se le quieren montar al barco de María Corina. No es sencillo. Yo le quiero decir, María Corina desde lejos, si no vino ella misma a cerciorarse, recibía unos mensajes de los cuales tanto el Gocho como yo estábamos completamente opuestos a ese tipo de análisis que habían hecho, donde Trump estaba amarrado manos y pies como un becerro en una manga de coleo por las patas y que no iba a ganar las elecciones ni siquiera con la lámpara de Aladino debajo del brazo. Eso era la imagen que quizá aquellos encargados de analizar la situación de Washington en los pasillos del poder quisieron transmitir. Bueno, pero para eso no mandes a nadie. Prende el televisor, mira CNN, mira toda la parte de las noticias falsas, mira todo eso y puedes llegar a la misma conclusión. No. Y yo no me puedo pensar que una persona que esté en Washington no se dé cuenta de la realidad. ¿Pero por qué? Porque los llevaron por la nariz en esas oficinas, los apabullaron y le inculcaron eso. Ese miedo, Trump no gana y nosotros le jalamos bola a Trump. No se trata de jalar bola, se trata de mantenerse en un sistema bicameral donde ella lo hizo en Italia, lo hizo en diferentes países que también están divididos, ¿ok? Pero en este caso había que romper una ramita de romero o de olivo hacia la dirección de Trump. Pero es que hay dos cosas, pero hay dos argumentos que hay que precisar. El primero, lamentablemente para Venezuela, la señora Machado tiene dos equipos en los Estados Unidos. Tiene un equipo en Washington, que son todos unas perras de la pandilla de venezolanos con Kamala y venezolanos con Biden, que traicionaron a Trump, que le recibieron la plata al USAID y que son los supuestos genios y sabios que saben de la política americana. Y el segundo equipo, que es el equipo de la señora que tiene en Florida, que esos sí se están batiendo un champú trabajando como unas hormigas. Eso es correcto. Y que tienen las mejores relaciones con los republicanos y que le tienen llegada a Camelot. Sí. Pero a eso no le paran bola. Pues están equivocados. Muy equivocados. Porque
En la medida en que le presten más atención al trabajo del equipo de la señora que está en Florida, pudiesen tener mejores resultados. Porque yo le apuesto que si le hubiesen parado patín a la gente que estaba en Florida, que estaba buscando la reunión del presidente González con el Catire, hubiésemos visto esa reunión. Pero lamentablemente quienes pasaron a dirigir esa jugada fueron los pajúos que están dirigiendo el juego en Washington, que no hacen sino meterse autogol y cagar la jaula. Pero voy más allá. Además de eso, entonces hay que hacer entender que en Estados Unidos no es política como en el resto del planeta, sobre todo desde que existe Trump. Los que andan con ese cuento balurdo, que es que tenemos que hacer política bipartidista, están pelando bolas. En Estados Unidos, a rey muerto, a rey puesto, y en este país el mandato que lo va a tener el señor Trump, tienes que cuadrarte con él. Usted no puede andar de medias tintas por aquello de que aquel viejo proverbio que dice: ay, mira, que estos son unos muebles de semicuero. Y la pregunta, ¿y es que acaso hay semivacas? No, en esta verga, o usted está cuadrado con el Catire para que juegue completo, o usted es enemigo. Sí. Y lamentablemente esa posición dubitativa no nos conviene. Se llamaba en Venezuela hace años siempre el camaleón, un rato con el gobierno, un rato con la oposición, pero eso no es ser claro. No, pero eso aquí no funciona. Bueno, pero yo lo puedo entender a un cierto punto hasta como cautela, ¿no? Porque tampoco uno... Bueno, pero bueno, tanta cautela tuvieron que para nada se desproporcionaron con los republicanos y siguieron lamiendo bota por ahí o tocando puerta demócrata. Tanto es así que vuelvo yo a decir... A mí me mandaron un enviado de venida de parte de Edmundo. Yo lo recogí, lo puse en un hotel y al día siguiente se lo puse delante en una videollamada donde en clandestinidad estaba el presidente Edmundo González, donde hubo que quemar ese número de teléfono inmediatamente que se colgó, y era el diputado Carlos Jiménez, que ahí ven cómo se está batiendo porque le dio la palabra que lo iba a defender en Estados Unidos, iba a promulgar la causa, ¿ok? Y por el otro lado entró inmediatamente el senador, que en ese momento estaba apartado y estaba filmando un comercial, salió, agarró el teléfono, trató de hablar en español, después se rió porque dijo, mi español como que no es muy claro, pero está bien, y se entendieron porque Edmundo le respondió perfectamente en inglés. Y allí hablaron. De allí el video se puso viral porque me pasaron el teléfono a mí y yo le dije a Edmundo, al presidente: doctor, estamos aquí en este momento y estamos peleando por usted, los que estamos afuera en el exilio, para usted y María Corina. Adelante con cuidado y con mucho coraje. Bien, ellos pensarán que yo voy a jugar golf con el presidente. No, de ninguna manera. Pero de ahí en adelante, quisiera decir yo, y eso fue hace 4 meses, el senador Rick Scott no paró y estaba en su reelección, y Carlos Jiménez no paró de defender en el Congreso. Y además de pedir que subieran a 100 millones de dólares la recompensa, inmediatamente, y pedir que el Senado y el Congreso americano reconocieran el mundo como... Y se reunieron con Prince y dijeron que el dinero no tenía que salir de Venezuela. Los demócratas no hicieron nada de eso. Absolutamente nada de todo eso. Además, fueron los únicos que se pararon el Congreso, Rick Scott, y dijo: ¿cómo es posible que ustedes primero le lleven hace 10 días, le agarren un avión de pedazo de 13 millones de dólares, un Bombardier allí en, ¿cómo se llama? Un Falcon, allá en República Dominicana, y me acuerdo de la borrachera de la gente, de la felicidad, ya empezaron a darle duro? Señores, no se dejen llevar por eso. Eso es golosina, eso es golosina. 10 días después le renovaron las licencias petroleras y eso fueron 5 mil millones de dólares que le entraron a Maduro. ¿Y quién fue el que defendió? Rick Scott. Pero mire a dónde voy con esto. Rick Scott dijo: ustedes siguen renovando las licencias a su bienestar, sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de los venezolanos. Eso no debe ser. Okay. Pero fue Rick Scott. En medio de eso se reunió con para entonces senador, todavía, porque ahora va a ser Departamento de Estado en unos días, con Marco Rubio, y tiraron la ley Bolívar. Eso es correcto. Otra cosa donde empezaron sanciones serias, y ya hay varios oficiales que se le ha retenido plata. Y allí fue que anunció que tenían más de 450 millones de dólares retenidos de Maduro, y que de allí se podía subir la recompensa por lo menos a 150 millones por cabeza. Huesecito. Entonces sale a Biden y antes de irse, anteayer, tiró esta propina que, debo decir la verdad, para Estados Unidos, eso se le había dado la máxima de 25 millones de dólares, era para la cabeza de Bin Laden. Eso era en el 2000 y tanto, pero bueno, efectivamente eso se hizo. Ahora, señores,
¿Cuál es el dolor mío? Se reelige Rick Scott como senador y no logra llegar a ser el que controla el Senado, que es tú. Claro. Ok, pero ya va. Entonces viene la crítica y de repente el asistente del mismo senador me llama y sabiendo que yo en forma tenía contacto, me dice, pero si eres tan amable, han pasado 10, 12 días, ya vamos casi por 2 semanas. ¿Alguien quiere mandar una felicitación al senador Rick Scott porque se acaba de... acaba de reelegirse? Nada, señor, yo tuve que hacer llamadas, yo tuve que mover y dije, señores, por favor. Bueno, por ahí. Bueno, no, sí, lo hicieron. Muy así, retrasado, y dijeron, no vale la pena perderle mucho tiempo, ¿ok? Por ahí uno de los magníficos del clan de allí, porque total, el senador Rick Scott no ha sido elegido a ninguna comisión que en realidad nos pueda servir y nos pueda ayudar. ¿Quién es el que le salva el cuero a María Corina? Ajá, Rick Scott. Ok, Rick Scott, para esa persona... Porque ese es el que llama a Trump para que apriete. Pero vuelvo y digo, ese señor no sabe quién es Rick Scott entonces. Ese señor no entiende que es mano derecha, íntimo amigo de Trump, un hombre que le prestaba el avión de él cuando el grande de Trump no entraba en ciertos aeropuertos o estaba en servicio en el 2015. Esa es una persona que tiene contacto. ¿Cómo se los puedo demostrar? Porque yo después al final le dije, senador, después de esa llamada, usted me disculpa, ¿sería usted habla con Trump? Me dijo, sí, claro. ¿Cuándo? Bueno, todos los días. ¿Y de qué habla? Bueno, que aquí, que allá, que Ohio, no Ohio, que Kamala y Kamala. Bien, usted le puede decir, por favor, que si a usted le interesa también ganar las elecciones, eso fue hace meses, le digo, por favor, que monte un venezolano en una tarima que eche el cuento como es. Porque ese cuento, dicho por usted, con los nombres mal pronunciados, no importa, yo entiendo el esfuerzo, pero por favor, lleve un venezolano sensato que en 4 minutos pueda explicar la verdadera situación, como lo hacían con Cuba. Eso fue el 9 de agosto. Ok, efectivamente, señor. Al día siguiente, Trump estaba en New Jersey. Agarraron, y me lo dijo el asistente de presidente del Senado, Scott, me dijo, señor Perosh, en base a lo que usted había dicho, agarraron a este muchacho, que los padres habían nacido, Alex, se llama Alexander, los padres habían nacido en Cuba, se había ido a Venezuela, y él está aquí, y él nació en Venezuela, y está aquí desde el 2007 pelando cable. Y él explicó exactamente cuál es la situación. Eso se necesita, eso es el cuento echado por alguien que le duele. Ese es el cuento que los venezolanos quieren dar y no podemos tenerlo en un inglés o un español mal hablado. La gran suerte, y debido a esto también, el senador Marco Rubio la tiene anotada aquí. Tiene la pelea con Diosdado Cabello, que no la va a dejar pasar. Tiene a Cuba en el corazón y a Venezuela no se la va a hacer pasar liso. Con esto yo no prometo que vayan a invadir, no digo nada. Pero en vista de que hay mucha gente que se da cuenta un cierto enfriamiento y no sabemos, primero no hemos llegado al 20 de enero, parece que estamos siempre posponiendo, pero tampoco le hemos dado un chance a Marco Rubio, el cual con el senador Rick Scott empezaron a hablar que lo de Venezuela no es solo narcotráfico. Venezuela es un problema para Estados Unidos por Hezbollah, por Hamas, porque los terroristas que agarran en el mundo tienen pasaporte venezolano, ¿ok? Entonces ya llega un momento donde hay misiles, hay de verdad, en Venezuela hay uranio, ustedes me están entendiendo, y se dio una orden que el avión que volara, y si venía Edmundo, Diosdado dijo, me lo tumban. Eso lo saben los militares en Venezuela y hay buenas fuentes ahí. Y le llamaron y dijeron, no se acerquen porque la orden es de tumbar el avión. Tienen los aviones rusos, por primera vez los cargaron de misiles, ¿ok? Esta gente no está jugando porque están acorralados y no van a salir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a esperar a Prince, vamos a esperar al senador Rubio y vamos a ver qué juego se juega por el billete que hay. Por eso es que yo insisto que la señora Machado lo que tenía que hacer en Venezuela ya lo hizo y ya es hora que se venga para acá. El señor Edmundo ya hizo lo que podía hacer y ya es hora de que se juramente. Y juramente a la vicepresidente. Y además, para rematar la faena, hay que recordar la historia. Winston Churchill viajó 11 veces a los Estados Unidos para convencer al gobierno americano y a Franklin Delano Roosevelt que apoyara a los ingleses en la causa contra Hitler. Y eso que Churchill tenía el imperio británico atrás. ¿Ok? Pero además Charles de Gaulle tenía todo el poder de la Francia fuera de Francia y se instaló en Londres a jalarle bolas a Eisenhower y a Churchill para poder salvar Francia. El ayatolá Khomeini se instaló en Francia para tumbar al Shah de Persia.
Sí. Porque desde Irán no podía. ¿Y qué hace la señora Machado en Caracas? Cuando tiene para poder hablar está limitada. Que se venga, que se vuele por una trocha y se instale aquí. Porque eso sí, el catire se va a cargar a estos sarnosos chavistas porque son una amenaza a los Estados Unidos. Pero de que eso se transforme en la realidad del cambio político en Venezuela, eso sucederá en tanto y en cuanto la señora Machado y el señor González vengan en perfecto español vernáculo, vengan a jalar bolas, porque eso es lo único que queda. Porque olvídese, ni la Comunidad Europea ni la comunidad internacional, eso no sirve para un coño. Si los americanos, si Trump no toma la decisión de tirarse a los tipos, ahí tenemos chavistas para 4 años más por lo menos. Pero quisiera también rematar y decir que ya es hora que la señora Machado se sacuda a los pajúos socialistas, porque eso no le ayudan a la causa venezolana. Por ejemplo, en México tiene unas palabras ahí dubitativas y están forzando a que Verástegui, que es el candidato presidencial conservador, que además es pana de Trump, les caiga coñazo. Usted no está para eso, para que le estén dando garrotes. Eso es verdad. Pero usted no puede dar papaya. Segundo, ¿qué hace la señora agradeciéndole a la rata comunista de Boric, a ese sarnoso desviado mental? Ya le salió el señor Axel Kaiser y su hermano Johan, que es candidato presidencial en Chile, a darle garrote porque sale a agradecerle a Boric. Yo quiero saber si la señora hubiese seguido secuestrada, si Boric iba a decir algo, ese sarnoso comunista. Porque hoy puede decir misa, pero es que Trump le salvó la vida. Entonces, ¿qué hace dándole gracias a esa rata? Y segundo, además te estás comprando el lío de que los chilenos de la derecha son panas de Milei, que los está apoyando. Y Milei es el que tiene dándole santuario al equipo de la señora Machado en la embajada argentina. ¿Y qué hace cuadrándose con las ratas socialistas? Ya los venezolanos no tenemos nada que hacer ni con los sarnosos de la Internacional Socialista, ni con los sarnosos socialistas chilenos, ni con los balurdos kirchneristas argentinos. Y la última, ¿quién convocó el acto en España? Y en la tarima agarra y suben a las ratas del PNV y al PSOE, dizque apoyando la causa venezolana, el mismo PSOE de la rata Zapatero, que es el canciller de Maduro. Hágame el favor. La otra, por favor, párenle la asistencia a Maduro en cuanto a abogacía. La cuñada del juez Khan es la abogada de Maduro. Que defiende Maduro. Pero entonces esto es un chiste. Yo creo que Joselo, cuando hacía en la radio Rochela y el show de Joselo, esto no sucedía. ¿De qué estamos hablando? No, pero eso no es así. Ha habido determinaciones donde se está... Señores, en 25 días ese señor declaró y le declaró el arresto y le puso un dictamen a Netanyahu que Israel había sido atacada de la forma como había sido atacada por un genocidio, supuestamente, con su capacidad de respuesta. Y este juez hace esto y tiene 7 años, sigue leyendo y siguen llegando los casos. ¿Qué está esperando? Pero es obvio. Entonces ahora con la presión americana, que después yo les hago una pregunta. Y esa presión no existía antes con Biden. Eso voy a decir, ¿por qué no, señor? Pues ese señor estaba chantajeado. Ese señor le enseñaron la agenda castrochavista de cómo se vuelve un gran país en una república bananera como Venezuela y en una Cuba, cómo se manejan los colectivos y las cuadrillas urbanas de asalto, que son los colectivos y los antifa. Claro, y los antifa, cómo se ataca la Corte Suprema y cómo se le meten más jueces, eso lo vimos en Venezuela, cómo se hacen asaltos falsos al Capitolio para darle la culpa a la oposición. Eso sucedió aquí, nosotros ya lo habíamos visto en Venezuela. Cómo se hace trampa en las elecciones, cómo se abren las fronteras y se lleva y se hace votar a los extranjeros, cómo votan los muertos.
Todo eso se lo enseñaron en Venezuela. Y todo lo que ha pasado de esas crisis engendradas para mover dinero y podérselo llevar y hacer todo lo que quieran, eso ya lo vimos. Cómo se tocó y cómo quitamos a Carlos Andrés Pérez porque se subió 10 céntimos la gasolina en Venezuela. Aquí se disparó a $5, señores. Aquí se está quemando California y no pasa absolutamente nada. Le doy la noticia. A mi opinión, Gavin Newsom, ahora el peor gobernador que ha tenido Estados Unidos, yo no creo que no se salve de esta. Porque si lo salva, sale a la calle y lo linchan. A ese le van a pedir un referéndum revocatorio. Absolutamente. Pero otra cosa en la cual, porque ya hicimos las observaciones con respecto al discurso de la señora. Ahora vamos con el presidente. Presidente, sacúdase el grupo de expresidentes. ¿Qué hace usted con esa cuerda de losers? Se lo voy a explicar en español. El presidente Pastrana fue un extraordinario hombre para la Colombia que comienza el Plan Colombia para atacar a la guerrilla. Y es quien salva a Colombia y después Uribe le mete el puntillazo. Pero el presidente Pastrana pertenece a la pandilla de los Bush. Y lamentablemente el presidente Pastrana es historia. Hoy no vale un toche. Es más, el presidente Pastrana la semana pasada estaba criticando al catire Trump que quiere plantear que le respeten las aranceles en el canal de Panamá o retoma el canal. Y Pastrana está jugándole contra Trump. Entonces, ¿qué coño hace el presidente con Pastrana? Ese es el primero. Segundo, ¿qué carajo hace el presidente con Fox? Fox era un sujeto de la pandilla de Bush, pero que además odia a rabiar a Trump. Entonces, si el que nos va a salvar el cuero es Trump, ¿qué coño hace usted sentado al lado de Fox, que es una figura histórica, pero que hoy no vale una mierda? Entonces eso es otro error. Y así por el estilo, cuando usted ve todos los tipos que están alrededor del presidente, son puro loser, son puro bicho. Esos carajos en el fondo le reciben platica al USAID o le reciben platica a Soros. Entonces nosotros seguimos anotados con los perdedores, con los pendejos. Tienen que ir y cuadrarse con los que son. ¿Y quiénes son los que son? Muy sencillo. ¿A quiénes invitaron para la toma de posesión de Trump? Invitaron a Santiago Abascal de Vox. No invitaron a Sánchez, que es el presidente. No invitaron al Rey, que es otro cabrón. Pero invitaron a Abascal. Invitaron a Giorgia Meloni. Invitaron a Milei. Invitaron a Noboa. Invitaron a Bolsonaro, que no es presidente. ¿Ok? Y invitaron a Bukele. Sí. Bueno, ahí tiene con los que se tiene que anotar. Ahí se nota una derecha. Con claro, esos son obviamente los que se tiene que anotar, porque son los socios del catire. Porque eso sí, el catire es como Michael Corleone. A los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Pero ese tipo, con los que se la han jugado con Trump, el carajo abrazo partido. Y nosotros seguimos creyendo que las vacas vuelan. Y lo último, quizás, que no debo despedir sin plantear tres realidades. Es importante que el presidente y la señora Machado tengan visto ya quién va a ser el mariscal. Porque yo no dudo que el presidente y la señora Machado puedan desarrollar y montar el gobierno. Pero en Venezuela hay que ponerle el cascabel al gato con los militares. Y tienen que decidir quién va a ser el ministro. Y yo no estoy diciendo que sea un general activo o retirado. Pero tiene que ser un tipo que sepa hablar en código, que entienda la realidad militar y que le ronque el mango a los tipos. Pero, porque además, lo que viene en Venezuela puede venir algo de sangre. Y yo no veo a la señora Machado jugando esa partida porque, insisto, la señora Machado es muy espiritual, pero usted necesita un hombre duro que haga ese papel. Usted necesita un sujeto que juegue el papel que jugó Baduel. Muerto está, pero el tipo jugó un papel. Usted necesita una persona que juegue como Baduel, o que juegue como MacArthur, o que juegue como Eisenhower. Pero eso no lo tenemos hoy, o por lo menos no lo han presentado. Y segundo, es muy importante para Venezuela dos fichas. Uno, ¿quién va a ser el ministro de Finanzas? Porque en Venezuela el problema es un problema de gerencia de dinero. Y tercero, ¿cuál es el rico que nos va a ayudar? ¿Y por qué es importante tener eso? Trump tiene a Elon Musk. Milei tiene a Elon Musk. Juan Vicente Gómez tuvo a Rockefeller. ¿Y quién es el rico que va a apoyar a la señora Machado y al señor González? Bueno, si siguen haciéndole loas
a Boric no lo veo. Yo no veo que nadie se le junte cuando usted está invocando sarnosos comunistas. Eso es lo que yo veo. Una palabra de despedida. Bueno, para despedirnos también, aquellos que creen, bueno, es que los rusos, los chinos, señores, Rusia tiene tremendos problemas. Un chicharrón prendido muy fuerte, está sin dinero, está complicado, está desgastado y esto no es así. No, pero es que llegó otro barco a Cuba, señores, son fichas de canje. Pues el día de hoy dice, sí, estamos en Cuba, te entrego Cuba, ¿qué me das? Eso es lo que se trata de hacer. Por el otro lado, China también tiene problemas. ¿Usted cree que pasó la Navidad, están contentos vendiendo juguetes alrededor del mundo barato? No, señor, China tiene tremendo problema financiero, tremendo chicharrón prendido. La gente se está cansando y tiene el problema ahora de que Trump le dijo enseguida, cuidado, porque no es contra Panamá, señores. No es porque él es un imperialista. Él quiere el canal de Panamá porque existe una cláusula en el contrato que el genio de Carter, que en paz descanse, a este punto, se dice que si pierde la injerencia, el manejo, Panamá, y pasa a otro país, se puede devolver el canal a los Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Él tampoco la tiene agarrada con México, que le quiere quitar el Golfo de México. ¿Por qué? Pues no es que lo quiere quitar, le quiere cambiar el nombre, porque hace una semana, para dejarle ese regalito, el presidente Biden, como le da pena y le da vergüenza que taladren toda la costa para sacar petróleo y para que usted vuelva a pagar el galón de gasolina a $1.90, porque a ellos les encanta ayudar a Estados Unidos. Mentira, los quiere dejar a $5 el barril, el galón. ¿Por qué? Porque de esa manera los abogados dijeron, bueno, ahora en el Golfo de México no se puede taladrar más. Esa es la costa que están hablando. Pues los abogados de Trump le dijeron, bueno, muy bien, entonces nosotros taladramos en el Golfo de las Américas porque con cambiarle el nombre tenemos. ¿A ustedes les parece que tenemos que llegar a ese nivel? ¿Y qué interpreta la prensa vendida? Es que Trump es un imperialista, Trump es un loco y quiere comprar Greenland porque le da la gana. Analicen Greenland, ok, Groenlandia en español, y después nos llama porque dice, oye, tenía razón, ahí hay otra cosa, ok, ya están hablando con los daneses para ver si le pueden pichar. Bueno, hemos llegado al final del programa, muchas gracias por el tiempo, marque la campanita, suscríbase a la cuenta de Cero Silencio con C de Don Alberto para que le hagan crecer los seguidores para poder seguir opinando y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Dios me lo bendiga, gracias. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.